¿Qué tal, mis amigos de este espacio Entre Amigos se llama? Y lo prometido es deuda. Habíamos avisado, habíamos comunicado que tendríamos en nuestro foro a un gran invitado, un invitado especial. Me refiero a un líder sindical, un líder político, un líder social. ¿Su nombre? Octavio Martínez Campos. Octavio Martínez Campos, a sus órdenes. Exactamente. ¿Cómo estás? Bien, pues atendiendo y agradeciéndote la invitación a este importante espacio. Que ya teníamos tiempo aplazándola, ¿verdad? Así es, ya hacía algún tiempo que estábamos aplazándolo, pues por diferentes circunstancias que se habían vivido, entre ellas lo que lamentablemente recientemente padeció Tuxpan, claro, y muchas cosas más, ¿no? Pero que pues ya estamos aquí. Qué bueno, profe, me da gusto que nos visites en este foro. Y pues vamos a hablar de los temas importantes que están aconteciendo pues a los profesores, a la sociedad en general. Pero ahorita vamos a tocar los temas, van a ver ustedes los temas en especial para los profesores. Y la sociedad es bueno que lo sepa también, profe. Sí, claro, por supuesto, la sociedad debe estar enterada de que el desempeño de los maestros pues no va desvinculado de la acción social. Los padres de familia, la sociedad en general, deben de estar involucrados en el tema educativo porque pues de ellos se enriquece y con ellos logramos, por supuesto, buenos resultados con los muchachos. Es correcto. Profe, ¿me puedes por favor orientar sobre la educación, el surgimiento? ¿Cómo fue la necesidad de que hubiera educación en este país? Bueno, el tema, Ramón, es muy amplio. Hablar de educación y hablar de la historia de la educación, por supuesto que es un tema que abarca muchos factores, muy amplio. El origen de la educación, pues incluso es difícil determinarlo, pero yo me iría, por ejemplo, a la cuestión de la... recuerdo algo que he leído en cuanto a la revolución. Sí. Uno de los principales actores de la revolución, Francisco Villa, Doroteo Arámbula, su nombre real. Él en Canutillo, incluso en la hacienda de Canutillo, que fue la hacienda que le asignaron ya para que se retirara de la vida de revolucionario, sí, de guerrillero, él crea en esa hacienda la primera escuela de artes y oficios, okay, que está debidamente documentado. Él a los niños, sobre todo a los hijos de quienes combatieron con él y que llegan a esa hacienda, tiene un antecedente de que hay una escuela ahí donde se les enseñaba un arte, un oficio y por supuesto las letras del alfabeto, pues a leer y escribir. Ese es uno de los referentes. Incluso Pancho Villa acuña una frase que dice: primero le pago a mis maestros y después a mis generales. Oh, buena frase. Pancho Villa le daba una importancia cada que llegaba a Satebo, a cualquier comunidad donde llegaba él con la bola, le decían en aquel tiempo, sí, e inmediatamente dotaba las escuelas y apoyaba a los maestros de esas escuelas y a los niños los calzaba o les atendía. Y material educativo. Esos son los referentes que tenemos desde la gesta revolucionaria, sí, de que la educación era importante, ¿no? Y de ahí surgen una serie de figuras que siguen siendo importantes, de las cuales incluso provengo yo, los maestros comunales. Primeramente dime tu origen, pero desde pequeño, ¿quiénes son tus padres? Bueno, mi padre, el profesor Porfirio Martínez Luna, un maestro egresado de una normal rural, y mi madre, la maestra Concepción Campos, una maestra comunal, pagada por la comunidad, que casualmente ellos se conocen en Cofradía de Coyutlán, en el municipio de Rosa Morada. Sí. Ella ya estaba ahí como maestra comunal, pagada por la comunidad. Llega mi padre ahí y bueno, de esa historia aquí andamos en el mundo. Entonces, bueno, pues mi padre, un dirigente, además de maestro, egresado de una normal rural, con todas sus características, con todo lo que ellos ahí abrevaban, incluido el cooperativismo, marxismo, leninismo y muchas cosas más, pues no podía yo haber aprendido otra cosa más que eso que abrevé desde niño con ellos, que tiene que ver con atender las causas sociales. Exacto. Y por eso nos hemos dedicado prácticamente a este tipo de actividades. Entonces me comentabas que desde la revolución ya Pancho Villa, mejor conocido como Pancho Villa, ya instruía a personas para que dieran, ahora sí, adiestramiento a los niños de los revolucionarios. Sí, esa es la figura que te acabo de comentar precisamente, que es la figura del maestro comunal, ¿no? Del maestro rústico, del maestro que transmitía de manera
rudimentaria los conocimientos que tenía a los niños y a los jóvenes de la comunidad, porque ellos, hay que recordar que ellos inmediatamente se involucraban en las actividades comerciales productivas de los lugares donde vivían. El que sabía enseñarlos a herrar un caballo, pues lo aprendían en una escuela de artes y oficios, sí, que casualmente prevalecen hasta nuestros días, que vienen siendo las misiones culturales tan importantes, itinerantes, y que siguen enseñando artes y oficios y recorren el país. Es desde ahí yo lo que veo como origen. Sin duda que hay mucha historia más, habrá quien me pueda, nos pueda abundar sobre el tema. Hay mucho más que aportar sobre el origen de la educación, pero esas fueron, creo yo, sus principios. Sus principios. Ok. ¿Cuál fue la primera reforma educativa entonces? Porque yo creo que esas personas que eran los profesores de aquel entonces no tenían alguna formación. Yo creo que derivado de esa parte, la forma de educar se agota y hay una reforma. ¿Cuándo fue esa reforma? Bueno, el historial que nosotros escuchamos o vemos de los maestros que son o que se encargaron de documentar estos fenómenos, pero que algunos todavía incluso los vivieron, es de que ellos comentan muchos que a partir del 6º año de primaria, aquel alumno sobresaliente que ya sabía leer y escribir, inmediatamente lo involucraban para que enseñara a leer y escribir a los demás. Okay. Entonces, pues fueron los primeros maestros sin una formación académica formal que se involucraron en el proceso educativo, pero que ellos no contaban con documentación. Entonces se viene toda una revolución para dotar a los maestros de esos documentos, acreditarlos como tales. Algunos ya tenían mucho tiempo ejerciendo esta noble tarea de docente, pero luego se les dota de todo esta acreditación, ¿no? Esta es toda una revolución que se da. Pero de las primeras reformas que vemos, como que yo considero, y bueno, así lo considero yo, puedo estar equivocado, a partir de 1992, que es cuando México vive una gran transformación en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, se vive la primera reforma educativa, porque el gobierno alude que la educación había caído en un agotamiento, como bien lo dijiste tú. Uh-huh. Ellos aludían a un factor principal, la calidad, la educación de calidad. Okay. Ponían en tela de juicio el que los niños y jóvenes del país estuvieran recibiendo una educación de calidad. Pero casualmente, y como siempre ocurre en estos grandes movimientos, hacen responsable de la supuesta falta de calidad educativa a solo un agente del proceso, al maestro. Lo cual a mí me parece completamente injusto, ¿no? Bueno, porque el proceso educativo, en él convergen muchos factores. Los padres de familia, la sociedad, la burocracia, el propio gobierno, sí. Pero la gente que está al frente, pues es el profesor, es el docente. Entonces me parece muy, muy irresponsable que solamente se culpara, en este caso, a las maestras y a los maestros de México. Y eso es lo que ocurre precisamente en 1992, se da la descentralización, se viene un ataque sistemático a los maestros. Los medios de comunicación, recordemos aquel documental incluso de Panzazo, sí, un documental que criticaba la labor docente y que casualmente un actor mediático de aquellos años hoy está nuevamente en la palestra, que es Carlos Loret de Mola. Exacto. Y hoy, bueno, ya lo vemos en todas las sanfrancias que anda metido. Tema muy actual. Pero los maestros no olvidamos, o sea, tenemos memoria. Sí, claro. Y ese personaje, junto con Claudio X González, junto con varios actores más que incluso se conformaron en un grupo, hicieron objeto, o su principal objetivo fueron los maestros de México, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese agotamiento, se viene un acelerado proceso, se disminuye la matrícula. No sé si en aquel tiempo, también recuerdo mucho que es en los 80s, el gobierno inicia algunas actividades, programas de planificación familiar y etcétera. Entonces
las familias dejan de ser familias grandes y ya son familias de 2 o 3 hijos, y eso le pega también a la matrícula. Deja de haber un importante número de niños en las escuelas y muchos maestros dejan de justificarse en las escuelas, en las aulas. Exacto, sí. Y viene otra figura, surge otra figura, que es la fusión de grupos. O sea, ya un maestro ya no se justifica en un aula, y un maestro tiene que atender ya 2 aulas, 2 grupos, y deja de justificarse en la función, y se viene otra figura que esos maestros tienen que ir a devengar en una comisión, Ok. justificados en otro espacio, más no dejar de hacer su función y de devengar el salario que reciben. Que no es lo mismo una comisión a no hacer nada, sino que es ir a hacer otro trabajo. Tocas precisamente, pones el dedo en la llaga, porque estamos ante un problema de interpretación. Hay quienes creen, porque lo ven desde un escritorio, hay quienes creen que una comisión es precisamente eso. Comisión igual a flojera. Y no. Por ejemplo, te puedo decir un maestro, y muchos que yo conozco porque he tenido contacto con muchos en todo el estado, un maestro comisionado en una coordinación de una secundaria técnica, y lo veo aquí cerca, ¿no? De cerca de Tuxpan. Sí. Un maestro en una coordinación es el maestro que tiene acá a su cargo todas las tareas que tienen que ver con el desempeño docente en esa escuela. Y si estamos hablando de una escuela de 80 compañeros, pues imagínate todo el trabajo que tiene ese maestro, del cual estoy seguro que no le pagan sus tiempos extras, Claro. no le pagan sus desveladas. Él pasa en la escuela vacaciones, fines de semana afinando los detalles para llegar al lunes con todas las tareas que debe de coordinarle a los maestros. Y entonces esa es una comisión, está comisionado en una función de coordinación, lo cual por supuesto no es un maestro que esté dejando de hacer su trabajo. Claro. Entonces, es ahí donde juega un gran papel el sindicato. Bueno, el sindicato es el encargado de tutelar los derechos, porque así está establecido en la ley, pues tiene su toma de nota, está debidamente protocolizado, justificado desde 1943. Hablo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es al cual yo he pertenecido desde hace poco más de 33 años, como servidor en activo y como dirigente también ocupando varias tareas sindicales. Pues es el encargado de tutelar, porque es el que está debidamente acreditado para hacerlo. ¿Tutelar qué? Pues tutelar los derechos, preservar y fortalecer los logros sindicales que tienen que ver con las conquistas laborales que hoy los maestros pues tienen en los distintos niveles Claro. en que se desempeñan. Entonces, cuando se escucha por ahí que un maestro va comisionado a un área, no es porque lo manden o lo premien, ¿verdad?, para no hacer nada, sino que por alguna situación es responsable, no, es competente para hacer esa actividad, no hay que decir que no haga nada. Entonces, hoy en la actualidad se está viviendo, yo creo que un golpeteo hacia los maestros por un decreto que acaba de sacar el gobernador de Nayarit. ¿Usted sabe algo sobre eso? Bueno, sí, mira, entendemos que el estado de Nayarit, creo o quiero creer que ese es el origen de ese decreto, que tiene que ver con la racionalización del recurso que el estado de Nayarit recibe de la federación, pero no solamente para educación, sino para diferentes rubros. Pues casualmente la educación y los maestros, pues como que somos los favoritos para que luego nos racionalicen o nos señalen o nos dediquen este tipo de actividades. A partir del 18 de enero, efectivamente, se publica ante el Diario Oficial de la Federación un decreto administrativo que tiene que ver precisamente con el tema de las comisiones. Sí. Y tú hace rato tocabas un punto muy importante. Por supuesto que un maestro, cuando es comisionado a desempeñarse en determinado espacio burocrático, educativo y demás, es porque previo a ello ostenta un perfil académico o una experiencia en el servicio, sí, para ir a desempeñar esa función. No en todos los casos, si puede haber uno o dos o no sé, tendrán que probarlo quien lo manifiesta. Son comisiones para alguien que va a ir a un lugar a no
desempeñar nada o a justificarse ahí simplemente porque esté de vacaciones. Sí. No, yo conozco a muchos que yo les llamo, que pues, les llaman comisionados y terminan trabajando más que cualquier docente de jornada. Sí. Entonces, lamentablemente, esos tiempos extras no les son pagados a esos compañeros. No, ¿verdad? nadie. Entonces, y sí, hay que revisar muy bien ese decreto, porque ese decreto, les digo a la autoridad y se los digo desde aquí, tienen un serio y un grave problema de interpretación del decreto, pero además les digo, también existen principios generales del derecho que dicen que ninguna ley o decreto o reglamento será retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, todos estos compañeros que están en esas funciones, desde 2015, desde hace muchos años en la función, no puede venir un decreto y decir simplemente tú eres un comisionado y en automático te vas a ir a, por ejemplo, a tus techos financieros porque ahí correspondes. Porque bueno, pues yo les diría, pues algunos maestros son maestros, no tienen problema en irse al aula o a donde les corresponde, pero sí le van a exigir a la autoridad. Entonces desocúpame ese espacio donde tú me estás pidiendo que me vaya, porque tiene 10 años ocupado. Sí. Ya ni siquiera por la persona que originalmente llegó ahí, ya está disperso en varios lugares. Hay maestros que están en la sierra, en otros lugares ya. Entonces, Sí, más alejados. ¿cómo vas a generarle condiciones para que se regrese a ese lugar? Cuando además, en el lugar que actualmente devenga su salario, es auténticamente legítimo. Claro. Sí, porque no se lo otorgó él solo, se lo dio una autoridad que tenía en su momento y tiene en su momento facultades para haberlo enviado donde lo envió, con su nombramiento respectivo, por supuesto. Sí, así es. Tiene que llevar su nombramiento para justificar la presencia en ese lugar. Y para que le pudieran emitir un pago, si no emiten un pago. Tenemos una nómina centralizada, el FONE. Sí. Es una nómina centralizada, o sea, es un recurso que llega de la federación. Si no lo justificas desde el Estado, no te emite el pago alguno. Tuvo que haber estado debidamente acreditado, justificado para que de allá llegara su salario. O sea, creo que, y discúlpenme, pero creo que les falta estudiar un poquito más esos fenómenos. Y ese decreto va a golpear a los bolsillos de los maestros, porque los maestros en la actualidad no nomás comen de maestros. Tenemos que hacer, me incluyo porque así pasa, tenemos que hacer más actividades para justificar el gasto en la casa, para complementar, mejor dicho, el gasto en la casa. Fíjate que ese también es un tema muy sentido. Muchas de las veces nos preguntamos por qué el maestro perdió vinculación con las comunidades en donde se desempeña, pues simple y sencillamente porque el maestro no sobrevive con el sueldo de maestro. Todos mis amigos maestros que seguramente están viendo este pequeño documental se van a dar cuenta de que un maestro que tiene, por ejemplo, y vuelvo a secundarias porque es mi origen, un maestro que tiene 10 horas, pues no sobrevive con el salario de 10 horas, entonces tiene que regresarse del lugar donde esté dando la clase porque en la tarde tiene una taquería, se desempeña como taxista, lo cual es muy digno, por supuesto, pero él tiene que llevar a cabo otra labor para poder complementar el gasto en su hogar, porque de maestro no sobrevive. Y si me permites, con todo el respeto, amigo maestro, pues tú tienes 2 horas, él tiene solamente 2 horas de matemáticas, producto de una jubilación, y solamente hubo 2 horas, y todos los mecanismos de ingreso, promoción, ascenso, incremento, pues son muy complicados, entonces no le han facilitado el crecimiento a muchos maestros. Así es. Ya de Lucicam, pues ya ni hablamos, ¿verdad? Porque pues nos metemos en berenjenales. Ni Jagodini puede salir de ahí. No, está complicado, la verdad está muy complicado. Mucho candado. Hay que aprender, por supuesto, yo los invito a los maestros a que nos documentemos y aprendamos de los nuevos procesos para ingresar o para crecer, pero definitivamente los maestros no las tienen todas a favor con el salario que reciben y tienen que buscar otras opciones. Por eso de ahí que muchos maestros pues no dan el extra en las comunidades porque no pueden. Así es. Maestro, hábleme por favor también de cómo es que, le pregunto a usted porque usted tiene acercamiento con los demás profesores, ¿cómo es posible que, o cómo se ha llevado a cabo la educación en pandemia? Híjole,
Híjole, ahí vamos a pisar muchos callos, pero ni modo. Primero llega la pandemia y parece que caemos todos como en un tema de alarma generalizada. Y luego se suspende todo, absolutamente todo, con la subsecuente caída de la economía. De todo, entonces le pega a todo en la economía y por supuesto en lo educativo se suspende también lo educativo. Sí. Y luego después regresamos gradualmente y entonces se genera una educación híbrida donde muchos compañeros maestros estamos con un porcentaje de alumnos en las escuelas y otro porcentaje en línea. Pero luego, hay que decirlo porque es real, los maestros se tuvieron que allegar a sus propios recursos, tuvieron que generar su oficina virtual en su casa, comprar su propia computadora, llevar a cabo ellos, generar sus condiciones para llevar a cabo la educación a distancia, virtual, con la colaboración muy importante de los padres de familia, pero que en un margen proporcional no han entrado muchos. Hemos perdido un margen ahí de jóvenes, niños que ni van presencial y que ni lo están llevando a cabo virtual. Sí. Y luego, los que están presenciales, sí, la autoridad educativa muy puntual en los señalamientos, en llevar a cabo todo lo que tiene que ver con lo burocrático, pero muy lentos en la dotación de materiales y recursos para implementar los filtros en las escuelas. Y además el maestro termina comprando muchos de los insumos que se requieren, como gel, caretas, cubrebocas, y dotándole a los muchachos de cubrebocas que algunos no los llevan, o algunos de muy escasos recursos que llevan el mismo cubrebocas toda la semana y el maestro se da cuenta y se los dota de su bolsillo. Sí, claro. Esa es la pandemia de los maestros. Esa es la pandemia. Imagínate nada más. Entonces, pues hay que tomar atención en esto, ponerle atención a esto. Y ahora que se han vuelto a las aulas, he visto pues y comentado por algunos profesores también que las instalaciones siguen igual o cayeron en condiciones porque el gobierno no es capaz de mandar el recurso. Bueno, se dio también un fenómeno muy lamentable durante todo este tiempo que las escuelas estuvieron solas. Algunas fueron objeto de saqueo, algunas las robaron, les roban constantemente. Y bueno, una escuela que yo menciono por decir una nada más, la escuela primaria de las Américas en San Vicente, ya la tienen de cliente, con el cableado se lo roban permanentemente, se lo están robando. Entonces esas escuelas, además de que muchas de ellas, un alto porcentaje, son las mismas estructuras, la misma infraestructura escolar que tiene 40 años o más, pues de pilón ahora le han pegado en el saqueo cuando las escuelas estuvieron relativamente solas. Falta que nos culpen a los maestros también porque no estuvimos cuidándolas, ¿no? Pero sí, no lo dudo, mejor no le muevo, ¿eh? Exacto. Profe, tema de actualidad también. La seguridad, tú eres un líder social, político, sindical. Seguridad en lo social, ¿cómo ves? No, pues definitivamente que las prestaciones, ¿te refieres a las prestaciones? Sí. No, pues el maestro carece de muchas cosas. Tiene acceso a créditos hipotecarios, tiene acceso a muchas condiciones, pero por ejemplo, yo te puedo decir, si un maestro en la escuela se ve contagiado de COVID, no se han implementado los mecanismos jurídicos para que sea considerado como un riesgo de trabajo. Creo que debe de considerarse, debe de legislarse. Es más, pues de una vez les digo a mis compañeros, a mis amigos diputados, que tenemos varios, con quienes tenemos cercanía, vayamos legislando en este tema. Espero que no me hayan ganado y a lo mejor no lo he leído, si es que ya hay algo, pero debe de ser considerado como un riesgo de trabajo. El maestro está expuesto y su familia está expuesta desde el momento que vive y convive durante toda la jornada laboral con más de 30 niños, si es que es de primaria o de preescolar. Pero si es de secundaria son 30 niños por grupo y se atiende 5 grupos, pues multiplíquenlo y son 150 niños, tú eres de matemáticas, tú sabes más que yo.
150 niños con los cuales tuvo contacto, y si lo multiplicas 150 niños por 5 aproximadamente de familia de cada uno de ellos, pues te da un número exponencial y un riesgo exponencial. Por supuesto que... Y ahora, los maestros tenemos a través de nuestro ISSSTE, no hablo mal del ISSSTE, pero sí tengo que decir que nuestra probabilidad de atención en el ISSSTE es de 0.03%. ¿0.03? Solamente, dado el incremento de la plantilla, el incremento del número de docentes en el estado, a pesar de que el ISSSTE, tenemos las nuevas instalaciones en la cantera, en Tepic, pues se ha convertido en un centro de atención COVID, que bueno, pero no hay condiciones de infraestructura ni de personal para atender a todo ese número de compañeros maestros, máxime que recientemente se legisló por ahí que pues que ya tienen que atender a todo mundo, sea o no sea derechohabiente. Exacto. Entonces yo he tenido la fortuna, porque bueno, me han atendido bien, pero hay que esperar. En urgencias, llegas a urgencias del ISSSTE, hay que esperar porque entendemos, no sabemos, depende del número de gente que esté ahí. Esa es la seguridad social. Eso. Líder, ¿algún mensaje que tengas que dar ahí a los compañeros maestros y a la sociedad en general? Bueno, yo sí quisiera pedirles a los maestros que nos mantengamos unidos en torno a nuestros colectivos de trabajo, por supuesto a nuestras escuelas, que mantengamos una excelente comunicación con nuestros principales aliados en el proceso educativo, que vienen siendo los padres de familia, que también los padres de familia no la están viviendo fácil, y no se diga en estos lugares tan golpeados por recientes fenómenos meteorológicos, sí, inundaciones y demás. Ya Tuxpan parece que Dios no lo quiera, que es de cada año, San Vicente también, la zona norte igual del estado de Nayarit. Yo a los maestros los invito a que mantengamos una estrecha comunicación con nuestros aliados de toda la vida, que son los padres de familia. Exacto. Y les pido a los padres de familia, estamos en el periodo de inscripciones. Exacto. Manden a sus muchachos a inscribirlos, por favor, porque si no, entonces van a dejar de justificarse los maestros y va a haber muchas más fusiones en los grupos y en las escuelas. Exactamente. Ese es apoyo indispensable de parte de los padres de familia para que sus hijos asistan a la secundaria, bueno, a cualquier centro escolar. En este caso estamos hablando de secundarias, primarias, preescolar. Entonces, sí es necesario, que todavía estamos en época donde podemos preinscribirlo, para que sean tomados en cuenta en la plantilla sobre la cuestión de dotación de libros. También es importante, sí. Además de que también, si disminuimos la matrícula en algunas escuelas, pues dejan de percibirse los apoyos que la escuela requiere, y ya después ya no los podemos recuperar. O sea, tenemos escuelas muy buenas aquí. Yo siempre, pues a lo mejor hablo más de secundarias. La primaria, por supuesto, que es muy importante, preescolar. En San Vicente tenemos la misión cultural, la número 58, también es muy importante. Que inscribamos a los muchachos que tengan un arte o un oficio. Hay carpintería, hay electricidad, hay una serie de oficios que les están enseñando ahí. Por supuesto, les mando un saludo a mis compañeros, a mis amigos de la Misión Cultural 58 y a todas las misiones culturales del estado. Es con quienes he tenido mucho contacto, a mis amigas y amigos maestros de preescolar y de primarias, y por supuesto a mis compañeros amigos de secundarias generales y secundarias técnicas del municipio de Rosa Morada, Tuxpan y de Nayarit. Un saludo para todos. De acuerdo, profe. ¿Algo más que agregar? No, un saludo y agradecerte la oportunidad de analizar estos temas, y por supuesto de saludarte y saludar a todos quienes te ven. No, pues este medio es para eso, para abordar diferentes temas sociales, políticos, de cualquier índole. Y pues en esta ocasión nos honra con la presencia, profe. No, gracias. Y qué bueno que entre amigos esté de regreso. Aquí estamos ya de regreso después de una larga ausencia, pero ya estamos aquí de vuelta. No queda más que agradecerte, profe. No, al contrario. Y pues estamos en contacto, ¿verdad? A la orden también. Y saludando pues a la audiencia que nos ve en sus diferentes plataformas, YouTube, Facebook. Ahí vamos a estar presentes, ¿verdad, profe? Entonces... No, pues gracias y estamos a la orden igual. Lo que se ofrezca, donde nos encuentren, si podemos aportar, con todo gusto. Gracias. Un abrazo. Saludos a todos. Saludos, mi gente. Ahí estamos. El maestro Octavio Martínez Campos. A sus órdenes. Gracias.